Patria para todos, que no haya para ninguno. Continuamos entonces con el trabajo histórico-inductivo sobre la formación histórica de nuestro país y vamos a la parte de las revoluciones en el mundo. Primero que nada vamos a tomar la diatriba esta expuesta sobre el significado específico y cognitivo de la palabra revolución. Últimamente se ha sembrado en la mente de las personas, con la nueva utilización de las tecnologías informativas, de telefonía, la web y los medios tradicionales de comunicación, la idea de repudio a la palabra revolución. Esto no es casual, es el mismo sistema inductivo y manipulador creado contra el comunismo y el castrismo, el cual no existe. Es igual que nuestro proceso revolucionario. En la mente del pueblo, por más de 6 décadas, se ha sembrado esta idea, ¿no? Y así es que oyes hoy a la dichosa frase de el castrocomunismo, mezclando los dos odios irracionales que se les ha sembrado en el subconsciente, con tanto ahínco a la gente. Más que irracional es autómata, es automático y es enfermizo. Esto se hace con la intención de que el pueblo erradique el término revolución y deje de hablar de este, y consecutivamente de sentirlo. El capitalismo tuvo su revolución industrial, como sabemos, a la que desde hace una década llaman industrialización. ¿Ves? No es casual. Eliminaron la palabra revolución a propósito para hacer lo propio con las pertenecientes a la izquierda. Igualmente cambiaron el término capitalismo por el de neoliberalismo. ¿Qué es esto? Un regreso al liberalismo, pero más liberal, más capitalista y más incontrolable. Los tres términos son la misma cosa. A su vez, la izquierda tuvo su revolución laboral, a la que le cambiaron el nombre a conquista social, lo cual nos aproxima al sentido de conquistar como de colonización, o en su defecto de triunfo competitivo, acto social y competitivo que solo se encuentra en el capitalismo. Vemos así entonces, por ejemplo, a grandes pensadores como por ejemplo Albert Einstein, que decía ¿por qué socialismo? Él decía que estaba convencido de que solamente hay una forma de eliminar las graves males del capitalismo: el establecimiento de una economía socialista acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. ¿Por qué? Porque el socialismo no es quitarle la riqueza a quien trabaja y dársela a quien no lo hace. Eso es el capitalismo. Porque si, como dijo Cantinflas, el trabajo debe tener algo malo, porque si no ya las oligarquías ya se lo habrían acaparado. Y es verdad, el mismo Jesucristo lo dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer entrar a un rico en el reino de Dios. Y hubo un santo, San Ambrosio, que fue un obispo de Milán, que dijo por los años 1700, 1600, que todo rico o es ladrón o es hijo de ladrón. Y esto es muy cierto, porque hay gente que ha hecho dinero, pero no ese exorbitante dinero que han hecho, sino es robando al más desposeído. Entonces, vemos en cuanto a lo que es el socialismo del siglo XXI, que es una corriente nueva de avanzada que no se encuentra en sus extremos como si el capitalismo y el comunismo. Recuerden que los extremos siempre se encuentran, ya que la vida es circular. Por eso la palabra revolución es voltearlo todo cambiar todo el sistema. Entonces, los capitalistas que gobiernan hoy en día el mundo son un extremo, y los comunistas en algunas partes son el otro extremo. Fíjense, en el capitalismo, el capital y el mercado va sobre las personas y los gobiernos, y el capitalista es el que gobierna, por supuesto, el que controla el poder y el dinero. En el comunismo es la dictadura del proletariado.
Entonces tenemos que en el capitalismo es la dictadura del dinero y en el comunismo es la dictadura del proletariado. Unos van en detrimento de los otros. En el capitalismo contra los pobres y en el comunismo contra los ricos. O los dueños de los medios de producción. Entonces, como estos son los mismos, le llamamos entonces lucha social, ¿no? Es una lucha que se encuentra en estos dos procesos. Es así que comenzaron por crear la confusión de asumir que comunismo y socialismo son la misma cosa cuando no lo son, ya que en su principio el comunismo asume como finalidad última la disolución del Estado y el socialismo reconoce su necesidad en pro y defensa del desvalido. El ser humano, por ser en la cúspide de la pirámide alimenticia de la corteza terrestre, tiende y necesita autodestruirse. Y por ende se hace por naturaleza egoísta, avaro y hasta envidioso. De ahí nacen las religiones, de ahí salen las guerras. Pero, ¿por qué hacer esto con una simple palabra? Y ahí el detalle. ¿Por qué eliminar la palabra revolución? Pues no es una simple palabra, es más que eso. La connotación de esta imprime sobre su significado de avance, cambio, logros sociales y humanismo. Entonces vamos a ver que la revolución viene de y significa entonces el origen del término. Revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos. Existe el social, el económico, el cultural, el religioso, entre otros. Las revoluciones tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. La historia establece tres grandes tipos de revoluciones: la política, la social y la económica, por sobre todas las demás revoluciones que hay. La revolución política es aquella donde se reemplaza el gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político. Las relaciones sociales, como las de propiedad, en cambio, se mantienen inalterables. Un ejemplo de esto fueron la Revolución Europea de 1848, donde generalizó una ola de manifestaciones populares que se expandió con gran velocidad. También vemos la parte de la revolución social, que es un cambio de transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad, un país. De esta forma, las revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad y trascienden la política, como por ejemplo la Revolución Francesa en 1789 o la soviética en 1917. En el caso de la Revolución Francesa, que se inició con la proclamación del tercer estado como Asamblea Nacional y que finalizó con un golpe de estado de Napoleón en 1799, lo que tenemos que dejar claro es que la misma se produjo por un amplio número de causas. Entre las mismas se encuentran el descontento de las clases populares, el establecimiento de una burguesía que cada vez iba ganando más peso y poder, una crisis económica y una monarquía demasiado rígida. Entonces, vemos por último la revolución económica, que es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. El término generalmente se aplica con los cambios tecnológicos, como lo acontecido con la llamada revolución industrial, donde comenzó una época diferente gracias al uso de nuevas técnicas, fuentes de energía, invención de máquinas y nuevos medios de transporte, entre otras cosas. Luego vemos que ya pasando a nuestro país, haciéndolo más local, nosotros hemos tenido nuestras revoluciones, hemos tenido varias, dentro de las cuales está, por ejemplo, la Revolución Libertadora,
como primer ejemplo de la situación actual que se fundamenta, ya que a principios del siglo pasado, en el robo de consignas, nombres, frases y símbolos, etcétera, y entre otros, las revoluciones sociales fueron fueron yendo infiltrándose, fueron siendo infiltradas pues por por, eh, por personas que después tomaron los nombres y cambiaron el significado de estas mismas revoluciones. Entonces vemos el caso como el uso del nombre Libertadora, que habla de la libertad de los recién obtenida en Venezuela, ¿no? Y en esa época, esta revolución libertadora resultó ser que era de la oligarquía contra los pobres, contra el pueblo. Era una revolución que hecha por los terratenientes. Venezuela en esa época, para el año de 1900, era, ¿cómo te explico? Una revolución, fue una dictadura pero revolucionaria, ¿no? Que trató de quitarle el poder a esa oligarquía que existía, a la burguesía del país. Fue un conflicto militar y el último de los enfrentamientos armados dentro del ciclo de las guerras civiles que vivió Venezuela durante el siglo XIX. En esa época el presidente era Cipriano Castro y quien había llegado, digamos que a la fuerza en 1899 y con otra revolución llamada liberal restauradora. Una vez en el gobierno propuso una serie de reformas, como habíamos dicho, entre las que estaba fortalecer el Estado en defensa de los más desvalidos, ¿verdad? Y quitarle poder a las dependencias, a las entidades federales en ese entonces, que eran controladas por caudillos, los que eran los terratenientes, lo cual encendió las alarmas de estos caudillos, de estos dueños del país, e intentaron, bajo la batuta pues de Nicolás Rolando, Luciano Mendoza, Juan Pablo Peñalosa, quienes eran casi todos gente acaudalada, banqueros y ese tipo de cosas, que trataron de derrocar a Castro. ¿Qué pasó allí? Bueno, apareció en 1903 más o menos, aparece Juan Vicente Gómez como ministro de Defensa, jefe del ejército, y derrota a estos alzados oligárquicos. Posteriormente, esta gente compra a Juan Vicente Gómez, ofreciéndole el poder para poderlo hacer. Véase que para esa época ya para esa época los gobernantes todavía eran gente adinerada, pues tal cual como la gente que controla hoy en día la parte de los alimentos, los bancos. Tienen por ejemplo Ascoter, Meseranes, Cisneros, con los que nos encontramos en medio de una guerra alimenticia, económica, bancaria y mediática, con apoyo de una élite corrupta religiosa. Más adelante ahondaremos en la historia desde la colonia, con el Libertador, Boves, Petit, Miranda, Sucre, la Casa Guipuzcoana, hasta Gallegos y Zamora y Chávez y todo esto estaremos hablando. Como podemos ver entonces, las oligarquías tienden a robarse los significados de las cosas, a tergiversar las palabras, sus significados y a robarse símbolos de las revoluciones, como el caso de la revolución hoy chavista, socialista, venezolana. Vemos como gente como Capriles, que se comenzó robándose la gorra de Chávez, la chaqueta de Chávez, a vivas cuentas de que tenía la bandera de Venezuela, pero era un diseño hecho para el chavismo. Y también se robó consignas, se robó frases, se robó incluso la simbología del puño cerrado dándole la mano que Chávez hacía sobre su cabeza.
También se robaron el nombre del comando de campaña. Y bueno, así se han ido llevando se han ido robando simbologías para después tratar ahora de borrarnos la palabra revolución, bolivarianismo. Fíjense que lo tratan de eliminar de las Fuerzas Armadas Nacionales, que son bolivarianas, porque una Fuerza Armada que no es bolivariana no es venezolana, no es nacional, no es nacionalista. Y bueno, aquí estamos viendo cómo se ejecutan estas cosas. Entonces, como les dije, entonces más adelante iremos explicando un poco más con detalle todas estas cosas.